Hola mami, hoy es tu día y queremos darte gracias por... Gracias mami por enseñarme, apoyarme, regañarme, pero sobre todo estar siempre a mi lado. Te quiero mucho mami. Gracias por cuidar de mí. Gracias por limpiar mi habitación. Gracias por ser mi incondicional. Te amo. Gracias, mami, por ser mi mamá, amiga, consejera y que siempre me cuida. Gracias por hacerme sentir hermoso. Gracias por haberme enseñado la diferencia entre el bien y el mal. Gracias por enseñarme a adorar a Dios. Gracias por enseñarme a ser fuerte. Gracias por darme la última rebanada de pastel. Porque sé muy bien que desde el fondo tú la querías primero. Gracias por tus palabras sinceras y tu amor incondicional. Gracias por tus te lo dije. Gracias por enseñarme a orar. Gracias por enseñarle al peluquero cómo cortarme el cabello. Gracias por estar conmigo en las buenas y en las malas. Gracias mami por trabajar tan duro para poder darme el alimento diario. Gracias por tu deliciosa comida. Gracias por llevarme 9 meses dentro de ti. Tus ojos transmiten paz y tu sonrisa amor. Por esto y mucho más, gracias mamá. Muy buenos días, un hermoso privilegio estar una vez más con ustedes por este medio, llenándoles de paz, de amor, de bendición y de meditación de la palabra del Señor en estos tiempos que es muy relevante, es muy importante para cada uno de nosotros. Pero hoy es un día especial en el que todas las madres son agasajadas. Y bueno fuera, decimos siempre como cliché, que fueran todos los días el Día de la Madre. Pero por lo menos hoy, 10 de mayo, podemos recordar y decir gracias a Dios por la madre que nos ha dado. Hoy quiero bendecir a mi madre, Dora Leticia Bermejo Mexicanos, una mujer que impregnó en mí un porcentaje altísimo de la persona que soy, de la persona que piensa, de la persona que trata de hacer el bien a todas las personas. Así que bendigo a mi mamá, también bendigo a mi esposa, Ingrid Ivonne Castillo, que ha dado lo mejor de sí y tiene a nuestros 3 hijos allí grandotes, bendecidos para la gloria de Dios. Así que la bendigo, pero les bendigo a ustedes, todas las mamás que nos están viendo, todas las mamitas que nos escuchan también. Que la paz de Dios sea con ustedes, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que las llene de gracia, de bendición y que de veras, que toda la familia, no solamente hoy, hagan agasajo, hagan algarabilla, sino sobre todas las cosas que durante toda la vida les muestren el respeto debido, el respeto que se merecen, el amor que se han ganado a través del servicio que han realizado con sus hijos e hijas. Les bendigo pues, es un hermoso privilegio, digo, y les lleno de gracia, de amor, de bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy he deseado, aparte de festejar a las madres, tener una meditación bastante seria con respecto a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todos somos parte ya del reino de los cielos. Todos somos partes de la vida eterna. Todos vivimos felices de la vida eterna. Pero la vida eterna, mis queridos hermanos, que es una práctica que estamos llevando ya, no completa, porque ya el reino de los cielos ha venido a la tierra, pero todavía no se ha manifestado completamente. Necesitamos nosotros en ese reino de Dios mostrar lo que verdaderamente somos como discípulos del reino de Dios, como discípulos de la vida eterna, como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso deseo meditar seriamente en la palabra del Señor, porque cada uno de nosotros, como hijos o hijas de Dios, necesitamos, requerimos mostrarle al mundo que verdaderamente lo somos. Déjenme explicar esto. Durante mucho tiempo, la iglesia cristiana evangélica, las personas veían a alguien andar con una Biblia en el brazo y decían, es evangélico. Y muchas personas portaban orgullosos la Biblia en la mano porque se sentían, se creían y anunciaban al mundo el ser cristianos evangélicos. Pero los tiempos fueron cambiando, las modas fueron cambiando en el sentido que
se dejó de utilizar la Biblia como un símbolo en la mano, y muchos ya no la llevaban, algunos otros la llevan en el celular, y lo cual no está malo. La Biblia, en cualquier formato que se encuentre, es la palabra de Dios. El asunto es que muchas personas dejaron la mística de ser cristiano evangélico y pareciera que el cargar la Biblia en la mano les hacía un poco de presión para tener un comportamiento ejemplar. ¿Sí? Muy ejemplar. Los obligaba a ser diferentes. Claro, con el desarrollo doctrinario se ha mejorado mucho el ser cristiano evangélico. No solo en cuestión adorativa, en cuestión cultural, sino también en la praxis social, en las relaciones interpersonales y en una verdadera interpretación de la palabra del Señor. Pero aún así, la palabra del Señor permanece para siempre. Alguien estaba diciendo que cuando terminara toda esta situación, cuando saliéramos de esta crisis de pandemia, habría que volver a la Escritura, que había que ver la manera de retornar a la Biblia. Y yo lo hallo extraño, porque desde que conozco al Señor Jesucristo, la Biblia ha sido el centro de mi meditar, porque es la Escritura la que, como Jesucristo dijo, a ustedes os parece que en ella encontráis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Así que la Biblia es la que revela a Jesucristo. Nos dice cómo hemos de ser, cómo hemos de manifestarnos, cómo hemos de vivir, cuáles son las categorías reales de formas de vivir de un redimido por la sangre de Jesucristo. Encontramos en la Biblia, pues, estatutos, preceptos, mandamientos. Pero hay secciones que son muy relevantes para nosotros. Cuando Jesucristo vino a implantar el reino de los cielos a la tierra y mostró por medio del Evangelio cómo ese Evangelio fue plantado y fue creciendo en la tierra, hubo un sermón que el Señor Jesucristo dijo. Lo llamamos el sermón de la montaña, el sermón del monte. Y es un sermón que es bastante largo, pero es un sermón desafiante, porque lo que trata es darnos a entender la verdadera interpretación que debemos de tener en la palabra de Dios. Pero hay un texto, hay un versículo que desde que yo era muy jovencito, cuando comencé a leer la Biblia y que la leí completa en el primer año de ser cristiano, y después la leí mucho más y la sigo leyendo, encontré en ese versículo un desafío profundo para mi forma de ser. Y no solo para mi forma de ser de joven, sino para mi forma de ser siempre. Ese versículo está en el capítulo 5 del Evangelio según Mateo, el verso 20. Libro del Evangelio según Mateo, capítulo 5, verso 20. Fíjese lo que dice. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¡Wow! Jesús está implantando el reino de los cielos. Tiene que preparar el corazón de las personas, tiene que dejar la buena semilla en buen terreno, y ahora dice acá, fíjense bien, si la justicia que ustedes tienen no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Justicia, la práctica de justicia. Me animo a entender que cuando habla aquí de justicia el Señor, está hablando primero de la justicia personal, la que nosotros vivimos. La justicia en cuanto al determinar
que las personas hacen o no hacen, si emitimos o no emitimos castigo o juicio. Muchas veces nosotros en la vida, desde el punto de vista de padres, con los hijos cometemos errores y les castigamos porque según nosotros ellos están mintiendo o porque no les creemos lo que nos están afirmando. Y a veces ellos tienen plena verdad, pero nosotros emitimos injusticia. Que es injusto cuando nosotros abrazamos más a un hijo o una hija que a los demás. ¿Cuántas veces hay errores y los papás dicen, ay, es que el nene está enojado, saber qué le está pasando, porque está celoso cuando acaban de tener a un bebé más pequeño? Y cuando la realidad es que el bebé más pequeño merece sus cuidados, hay que protegerlo. Pero aquel bebé o beba que ya existía merecía atención porque él tenía toda la atención de la familia cuando era único, y cuando nace el otro le quitan, le despojan de cierto cuidado, y entonces es muy evidente que va a manifestar ciertos celos, cierta propensión a exigir más cuidado, y por eso los niños resultan siendo berrinchosos, resultan haciendo cosas feas o haciendo travesuras malas porque se les ha descuidado. Por eso me atrevo a decir, a comprender y analizar que la justicia debe ser personal primeramente. Pero también debe ser una justicia colectiva, una justicia como sociedad, con reglas que afirmamos hacia el semejante, del buen trato, de pacífica convivencia, en la que entendemos a los demás, que tratamos de ser tolerantes a sus equivocaciones. Así que la justicia no solamente es personal, sino también es colectiva. En esas dos instancias, la justicia también se convierte en una práctica. No es nada más de decir soy justo o hay que hacer justicia, sino hay que practicar justicia. De hecho, en muchos textos la Biblia nos enseña la urgente necesidad de velar por los que sufren injusticia y tratar de liberarlos, de liberar a los oprimidos, de romper cadenas para que estén libres y puedan tener una vida de paz. Entonces, cuando dice acá, porque os digo que si vuestra justicia debe ser analizada desde esa energía personal, colectiva y práctica. No puede tomarse simplemente como algo de vociferar, de anunciar, de decir, si no es necesario realizar algo serio. Si estamos comprendiendo esto, pudiéramos nosotros entender claramente que esa justicia está siendo comparada con la práctica de vida que tenían dos tipos de personajes bíblicos: los fariseos y los escribas. El escriba, el amanuense, el copista, que tomaba la escritura y la comenzaba a escribir y escribir, era un trabajo formidable, porque los escribas copiaban la línea, el trozo de la escritura, y comenzaban a contar las letras al derecho, al revés, como era otro tipo de escritura, pues lo contaban para arriba, para abajo, en todos lados, para ver que hubiesen quedado exactamente las mismas letras, las mismas palabras, los mismos párrafos que estaban escritos en el contenido escritural antiguo. Era un gran trabajo. Pero esto les había llevado a sentirse muy importantes. Eran los copistas de la palabra de Dios. Su trabajo era muy importante y yo creo que sí lo era. Los otros personajes, los fariseos, era una secta
era un grupo que surge en el período intertestamentario con el propósito de vivir en santidad. Ellos procuraban vivir en santidad. Su propósito era cumplir la ley de Dios y con ello ser más puros que cualquier otro. Así que son personajes importantes, interesantes en el escenario del Nuevo Testamento. En la actualidad, hay personas que equivocadamente le dicen a otros, usted parece fariseo. Y a veces no han entendido el significado de ser un fariseo o tener una actitud farisaica. A ver, veamos. Los escribas y fariseos, a ellos les gustaba que todo el mundo les dijera rabí, maestro, que los saludaran en las esquinas, que les hicieran reverencia, que los aplaudieran, que les dieran los primeros lugares en las fiestas. Eran personas que ayunaban, que diezmaban muy fielmente, personas que hacían muchas cosas buenas, pero también realizaban cosas malas. Por ejemplo, ellos le pedían a las personas que hicieran ciertas cosas que ellos no hacían. Por eso Jesucristo les dijo, hipócritas, imponéis cargas pesadas en los hombros de los hombres, pero vosotros ni con un dedo las queréis mover. Ellos amaban la apariencia de fuera, un traje grande, gabán fuerte que llegaba hasta los tobillos, con filactelias, con manto, era un ritual vestirse. Pero por dentro iban a la casa de la mujer viuda y hacían largas oraciones esperando recibir algo. Hacían prosélitos, es decir, el llamado evangelismo que nosotros hacemos en ese tiempo se llamaba proselitismo para los traductores, y ellos iban a hacer prosélitos a todos lados, pero les enseñaban a vivir equivocadamente. Así que los fariseos y los escribas tenían su lado positivo, pero también tenían su lado negativo. Cuando una persona le dice a otro, la Biblia dice, eso es lo que la Biblia no está de acuerdo, y alguien le dice, usted parece fariseo, se está totalmente equivocando. Porque lo que habría que ver es que si esa persona que está diciendo, la Biblia dice esto, ella lo está cumpliendo, lo está realizando, está comprometido con lo que la Biblia dice, entonces no tiene un carácter farisaico. Podría ser que tuviera un carácter legalista o apegado a la ley, quizá. Pero muchas veces no es que las personas estén apegados a la ley, sino que simplemente procuran tener una vida de mayor santidad y entonces le dicen a los demás, mire, yo no estoy de acuerdo con esto que usted está haciendo porque no se apega a lo que dice la Biblia. Entonces no le pueden decir fariseo a una persona que su base, su fundamento está en la palabra del Señor. Sería fariseo, insisto, si hiciera esas cosas malas. Si emperifollada la persona, anda caminando, pero es una persona que se aprovecha de los demás, que no es justa, entonces sí tiene un espíritu farisaico. Si es una persona que es fiel en los diezmos, que es fiel en las oraciones, en los ayunos, pero es de piedra de tropiezo para los pobres o a los pequeños, si es una persona chismosa, entonces tiene un espíritu farisaico. Así que noten ustedes, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, es esa justicia personal, colectiva y práctica que nosotros debemos desarrollar como hijos de Dios, la que está puesta en contraposición de la forma en que vivieron los escribas y fariseos. Nuestra justicia debe ser mayor, más grande, no debe ser igual a la de ellos.
Jesucristo en cierta oportunidad, hablando de los fariseos, les dijo a sus seguidores: hagan todo lo que ellos les dijeren que realicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Jesús sabiamente les dice a las personas que le están siguiendo: estas personas en lo que están diciendo tienen verdad. Pongan en práctica lo que ellos dicen. Pero su forma de vivir, su vida práctica, su justicia práctica no es buena. Así que lo que ellos hacen, no lo hagan, no lo practiquen, no los imiten. Cuídense, les dijo, de la levadura, porque leuda toda la masa, y se estaba refiriendo a la doctrina de los fariseos, que dicen y no hacen. ¿Cuántas personas conocemos nosotros dentro del Evangelio que dicen vamos a ayunar y no ayunan? Que dicen vamos a orar y no oran. Hay que cantarle a Dios y no cantan. ¿Cuántas personas quieren imponer cargas a los demás sin ellos mover un dedo para ponerlas en práctica, en obra? Sí, no es de la ley de que no hay que comer camarón porque es de los animales. No es de eso. No, mire, es que si no, hermanos amados, recordemos que vivimos en la gracia del Señor y que Dios ya purificó, limpió todas las cosas para ser comidas. El asunto real es la vida de práctica que nosotros desarrollamos con la justicia personal que hemos recibido en nuestras casas, la justicia colectiva que nuestro país, nuestra sociedad, nuestra comunidad está desarrollando, y cómo la vivimos práctica, no solo de pronunciamiento. Debemos decir con mucha tristeza que la justicia de muchos hogares está tirada por los suelos. Hay mamás, hay papás que saben que sus hijos delinquen, y cuando llegan los hijos con esa situación de delinquimiento, ellos se las reciben con alegría, participan de ese pecado, de esa forma de vida fuera de orden. La justicia que se está viviendo en las familias es mala. Y debo decirlo con pena, algunas familias cristianas evangélicas tienen el problema de que en sus líneas hay personas que han estafado a otras, que incluso a hermanos de la iglesia estafan y no se pronuncian en contra de esa misma persona para que deje de estar obrando así. Hay hermanos que se meten a hacer trabajos, piden presupuestos, los hacen mal, quedan mal, hacen quedar mal a la iglesia, hacen un testimonio mal. Y las personas que están ofendidas a veces son las mismas de la congregación. Es un problema la justicia en práctica. Por eso en Guatemala hay tanta corrupción. Porque en las casas, en las familias, se ha permitido la corrupción, se da mordidas. Yo recuerdo una vez que tuve un accidente y los policías estaban pidiendo una mordida y querían que se les diera mordida. Y yo dije, no, yo no. ¿Cómo voy a dar eso? Si eso, aparte que lo que están diciendo es falso, yo no voy a dar. Y alguien dijo, llegó allí una persona que me aprecia y dijo, bueno, usted como pastor no puede, pero yo no soy pastor, así que yo sí estoy dispuesto a darla. Y yo le volví a decir, usted no da nada porque no es correcto. ¿Cuántas personas estamos nosotros viendo, observando, que viven en una vida cristiana que no practica la justicia personal, colectiva y de práctica adecuadamente? Que si lo ponemos a la par de un fariseo y de un escriba, resulta que hasta su justicia puede ser peor que la de estas personas. Tanto Mateo 23 como Marcos 13 hacen una fila tremenda de aquel, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Hay una lista increíble de la conducta inadecuada que estos personajes tenían en ese momento. Pero el asunto es que ellos ya quedaron allá en la antigüedad. Ahora somos nosotros los que estamos confrontados por la palabra del Señor.
Somos nosotros los que debemos de tener una acción realmente adecuada con respecto a la palabra de nuestro Dios aplicada en nosotros, la cual sacará de nuestro corazón lo que realmente hay, y esperamos que haya justicia que sea mayor en nosotros, en nuestras familias, en nuestra comunidad, y la forma práctica en la que la vivamos sea ejemplar para todas las personas, pero sobre todo de reconocimiento divino. Así que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. ¡Qué fuerte! No está hablando de que la salvación se pierde, no. Alguno pudiera decir, entonces se pierde la salvación. No, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Hemos hablado en 2 prédicas anteriores y he dejado claro que una cosa son las obras y otra cosa es el pecado. Obras y pecado. Estas, las obras que Dios dejó de antemano para que vivamos en ellas, si las hacemos mal, no vamos a ser condenados. Pero el pecado tiene su condenación. La paga del pecado es muerte. La justicia, hacer lo bueno, lo correcto, lo justo, lo adecuado. Eso es justicia. La Escritura dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es constituido o le es contado por pecado. Así que no hacer lo bueno, lo recto, lo correcto, lo adecuado implica estar pecando. Cuando nosotros hacemos lo malo, lo perverso, lo que difama, lo que hace algo mal contra las personas, maldad, entonces no estamos viviendo justicia. Y si no estamos viviendo justicia, somos pecadores. Y si somos pecadores, entonces nosotros no somos salvos. ¿Me estoy dando a comprender? La salvación no se pierde. Pero una persona que sigue viviendo injustamente, sin procurar lo bueno, sin hacer lo bueno, sin buscar el bien hacia los demás, sin estar haciendo lo correcto, es una persona que no ha nacido de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo, está todavía muerto en sus delitos y pecados. Porque la fe, mis queridos hermanos, no conjuga de manera adecuada con aquel que peca deliberadamente, como lo hemos señalado ya en otras prédicas. La justicia que hemos de vivir, la justicia que debemos de practicar, debe ser una justicia superior a la que las personas que consideran ser muy justas hacen. No debemos de tener una justicia que se parece a la del mundo. Ay, si solo esta vez me quedé con el vuelto porque tenía necesidad, pero ahí los del mundo, esos olvídense. No, en el momento que tú lo haces, tú te estás mostrando como alguien que no ha nacido de nuevo, porque el que nace de nuevo, nace por el lavamiento de la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios, por la renovación del Espíritu de Dios. Nuestro nuevo nacimiento, mis queridos hermanos, nos lleva a una realidad de vida más grande que la de los escribas y fariseos. A una justicia mejor practicada, mejor desarrollada, mejor en todos los aspectos. Dinámica. Entonces, si no fuere mayor nuestra justicia, corremos el enorme riesgo de que nuestra confesión de Jesús haya sido de diente a labios y no de corazón. Recordemos aquella enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que cuando es echado fuera un demonio de alguien y se va a vagar a lugares desérticos y encuentra a otros peores y regresan y ven la casa ciertamente barrida, ciertamente adornada, bonita, pero está vacía. Y entonces entran de nuevo y el estado final de aquella persona, postrer, es peor que el que tuvo antes. Fuerte. Muchas personas tratan
de ser justos por sus propios méritos. No se puede. Porque para ser justos necesitamos ser justificados por nuestro Señor Jesucristo. La justificación de nuestra vida solamente la realiza Jesucristo. Para que seamos tratados como personas justas sin serlo. Porque no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien haga bueno, ni siquiera uno. Entonces, nuestra justicia debe ser superior, mayor que la de los escribas y fariseos, de cualquiera persona que ahora quiera mostrarse como que es y no es. Debemos de tener una justicia mayor, personal, colectiva, práctica para nosotros. Y entonces vivimos en el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es justicia y paz. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, vivamos justicia, vivamos rectitud, vivamos como a Dios le agrada. Espero en el Señor que al abrir la palabra, Dios siempre te hable y que hoy hayas escuchado algo que te haga reflexionar. Si tú has vivido justicia, si vives en rectitud, haciendo lo bueno, haciendo el bien, haciendo lo correcto, bendice al Señor, porque en ti hay salud, hay sanidad, hay nuevo nacimiento, vives el reino de Dios. Pero si no lo estás haciendo, si en tu corazón hay cosas que no son correctas, arrepiéntete delante del Señor, pídele perdón, reconcíliate con el Señor y comienza a dar fruto digno de arrepentimiento. Quiero orar por ustedes y les invito a orar en esas dos líneas, dándole gracias si todo está bien y arrepintiéndose si la cosa no ha estado en una práctica de vida buena. Padre, en el nombre poderoso de Jesús vengo delante de tu presencia trayendo nuestro corazón, de nuestros oyentes, de nuestras personas que se contactan visualmente, y pido, Señor, que hagas misericordia de aquel que no ha estado viviendo bien, que necesita reconciliarse, que necesita arrepentirse, que toque su corazón, que pueda llegar a ti y reconocer la necesidad de cambiar la vida. También bendigo, por favor, Señor, a aquellos hermanos y hermanas que hacen un esfuerzo cotidiano por ser mejores. ¡Qué bendición, Señor! La senda de los justos es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Bendícelos, te agradezco en mi vida por el esfuerzo que realizo cotidianamente para vivir en ti. Bendice pues, Señor, a todos los que estamos conectados, a los que se conectarán después y, por favor, que tu nombre sea glorificado. Te adoramos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Pero también antes de terminar la oración, quiero orar por las madres, por las mamás. Bendícelas, llénalas de ti, de tu gracia, de tu amor, que se sientan dichosas, que han en su cuerpo concebido vida y que tú has trabajado en sus vientres para formar aquellos pequeñines que después se han hecho hombres y mujeres en este mundo. Y más para las que han tenido en su vientre a un siervo o sierva tuya que ha sido digno de ser imitado. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¡Qué bendición! Nos sentimos felices, dichosos y esperamos en el amor de Cristo Jesús que en tanto esta situación siga, su fe no decaiga, su amor crezca y podamos ser personas que a pesar de todo somos justos delante de Dios y delante de las personas. Dios les bendiga. Dios ilumine su rostro sobre ustedes. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Una bendición. Hola mami, hoy es tu día y queremos darte gracias por... Gracias mami por enseñarme, apoyarme, regañarme,
pero sobre todo estar siempre a mi lado. Te quiero mucho, mami. Gracias por cuidar de mí. Gracias por limpiar mi habitación. Gracias por ser mi incondicional. Te amo. Gracias, mami, por ser considera que siempre me cuida. Gracias por hacerme sentir hermoso. Gracias por haberme enseñado la diferencia entre el bien y el mal. Gracias por enseñarme a adorar a Dios. Gracias por enseñarme a ser fuerte. Gracias por darme la última rebanada de pastel. Porque sé muy bien que desde el fondo tú la querías primero. Gracias por tus palabras sinceras y tu amor incondicional. Gracias por tus te lo dije. Gracias por enseñarme a orar. Gracias por enseñarle al peluquero cómo cortarme el cabello. Gracias por estar conmigo en las buenas y en las malas. Gracias, mami, por trabajar tan duro para poder darme el alimento diario. Gracias por tu deliciosa comida. Gracias por llevarme 9 meses dentro de ti. Tus ojos transmiten paz y tu sonrisa amor. Por esto y mucho más, gracias mamá.